Buenas tardes, soy su servidor Oscar Muñoz, estudiante de la licenciatura de Protección Civil y presento mi trabajo final sobre un simulacro de gabinete que se va a desarrollar en la Dirección de Factibilidad en el tercer piso en Toluca Centro, en el Estado de México. Una de las partes importantes que debemos entender en conjunto es que un simulacro es la representación de una respuesta de protección ante una emergencia. ¿De qué? De los agentes perturbadores que existen. ¿Para qué sirve un simulacro? Un simulacro se realiza para preparar y concientizar a todas las personas que se ubican dentro de un inmueble y sepan cómo reaccionar. El simulacro de gabinete comprende la realización de una imagen, de una escena que nosotros vamos a preparar de manera ficticia, en donde todos los integrantes que van a participar, llámese brigadas, comisiones externas, todas las personas de auxilio, sepan cómo participar, en qué momento y cómo hacerlo. Y el simulacro de campo comprende ya la actuación física, es decir, si estamos planeando que hay una evacuación por un incendio, ya el simulacro sería, en el de campo, atacar ese incendio. Las características básicas de un simulacro son la representación de una situación de emergencia predeterminada, permitir comprobar la capacidad de respuesta, que esto es bien importante para saber qué hacer, cómo, cuándo y dónde, y sobre todo antes, durante y después. Evaluar las respuestas en cuanto a los tiempos, cómo reaccionaron las brigadas, qué pasó, qué faltó hacer, qué no se hizo, etcétera. Utilizar variables artificiales que permiten construir la parte de la realidad. Por eso es un simulacro, por eso se está haciendo una escena que va a pasar. El objetivo del simulacro es es preparar y concientizar a todas las gentes. Hablamos de brigadas, hablamos de las gentes que participan, hablamos de los trabajadores, de toda la gente que va a intervenir. Toluca es un estado de los más grandes a nivel nacional, por lo tanto, de los análisis perturbadores que debemos de checar para realizar un evento son todos aquellos externos que nos pueden afectar, llámese inundaciones, quemas, explosiones, sismos. Sobre todo eso es más importante, las manifestaciones, ya que la dirección de factibilidad está en el centro. Y algo que es bien importante y que esto debe de recalcarse, el asignar los roles para preparar un supuesto significa que cada quien sepa qué hacer, cómo, cuándo, dónde, de qué manera reaccionar, quién activa una alarma, quién no la activa, etcétera, quién evacúa, quién no evacúa, etcétera. Y todo esto de manera en conjunto. Esto finalmente trae dos situaciones importantes. El Código Administrativo del Estado de México y el reglamento del libro sexto, los dos marcan dos simulacros. Por lo tanto, es recomendable hacer un simulacro de gabinete para hacer una simulación y un simulacro de campo, que es donde se realiza ya toda la información. Ahora, el guión del simulacro y el cronograma del simulacro, entiéndase por favor de esta manera. El guión es el actuar, es lo que tiene que decir y hacer cada persona. El cronograma es la puesta en escena, es decir, la secuencia que se va a seguir para desarrollar ese simulacro. Los equipos de apoyo son importantes y sobre todo cuando nosotros somos primeros respondientes. ¿Qué tenemos que hacer aquí? Levantar un programa, levantar un reporte, hacer una serie de informaciones que cuando llegue la autoridad, cuando esto se salga de control, tengan a la mano información y no empiecen desde cero. Y la elaboración de la documentación dependerá precisamente de quién lo controla y de cómo se desarrolla el evento. La documentación que se debe de tener en este caso como mínima es la introducción y el objetivo del informe, los datos de la empresa, la fecha de realización del simulacro o la cronología, las recomendaciones y mejoras, reuniones posteriores y los anexos si los hubiera. Importante, hojas firmadas, fotos, grabaciones, y todo esto es una evidencia para cuando la autoridad nos lo pida. Recuerden, son dos simulacros y la parte importante es tener la evidencia. Una de las cosas que debemos entender es que siempre debemos estar preparados y capacitados para responder. ¿Ante qué? No lo sabemos. Recuerden ustedes que las eventualidades no anuncian. Un sismo no anuncia, una llovizna muy pronunciada, un derrumbe, un temblor no lo anuncia. Pero si no hay la capacitación previa para que se pueda responder, realmente no podremos emitir un daño. Por lo tanto, es importante que entendamos que la capacitación puede salvar una vida. Me reitero a sus órdenes, Oscar Muñoz, quinto cuatrimestre de la licenciatura de Protección Civil, mi trabajo. Gracias, buenas tardes.